A orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que sea Dios el que durante este día primeramente esté con nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos de la presencia de Dios, tanto como los que vamos a estar aquí al frente como los que vamos a estar escuchando. Que sea Dios el que trabaje en cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, y en especial, hermanos, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas al escuchar la palabra de nuestro Dios. Cada vez que escuchamos un mensaje, el mensaje trae un propósito para cada uno de nosotros. Y necesitamos que Dios cumpla ese propósito y vamos a pedirle a Dios que sea Dios con nosotros. Si usted cree que necesita de la bendición de Dios, cierre sus ojos y vamos a orarle a nuestro Dios. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia infinita, Señor, que nos alcanza todos los días. Te damos gracias, Padre Santo, porque por medio de tu Hijo Cristo Jesús, ahora nosotros, Señor, que no tomábamos parte de tu familia, ahora venimos a ser hijos tuyos, hijos que reconocen que te necesitan. Y por eso en esta mañana venimos delante de tu presencia a pedirte que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú seas con cada uno de nosotros, que tú bendigas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que han hecho acto de presencia en este lugar. Y que, Padre Santo, al salir este día nos vayamos gozosos porque el propósito tuyo se ha cumplido en cada una de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo en este día, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, hermanos, gracias. Cuando se nos hacía la invitación, hermanos, para venir hacia este lugar, se nos dio un enfoque para este día. Y ese será nuestro enfoque, hermanos, durante todo el día, hablando acerca de nuestras familias, hablando de qué es lo que Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Sabía usted que al usted ser parte de la familia de Dios o ser hijo de Dios, no solamente viene a ser parte o a ser hijo de Dios, sino que tiene un propósito dentro de la misma familia de Dios? El verso que nos daban, hermanos, se encuentra en Ruth capítulo 1 y verso 8. Ruth capítulo 1, verso 8 dice así: Y Noemí dijo a sus dos nueras. Acordémonos, hermanos, por aquella situación por la que estaban pasando estas mujeres. Una de ellas había perdido a su marido, a sus hijos, y se habían quedado solas. Mas Noemí, hermanos, le dice a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál era la intención, hermanos, de ella de que sus nueras se regresaran de donde ellos estaban, donde quizá humanamente habían fracasado, porque habían perdido lo que más querían? Y el propósito era para que Jehová haga con vosotros misericordia. Dice, como lo habéis hecho con los nuestros y conmigo. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es buscar misericordia? ¿Qué es para nosotros misericordia? En cierta ocasión, hermanos, a mí me tocó hablar acerca de la gracia. Y en ocasiones, hermanos, nosotros nos conformamos con la misericordia. La palabra de nuestro Dios nos dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Quiere decir, hermanos, que la misericordia de ayer no es la misericordia de hoy, es nueva la misericordia cada día. Pero a veces con eso no nos conformamos. Hablar de la gracia de Dios, hermanos, es un escalón más alto. Es reconocer, hermanos, quiénes somos nosotros y qué papel jugamos nosotros dentro de la familia de Dios. Cuando Dios habla, hermanos, de darnos gracia, alcanzarnos con su gracia, estamos hablando, hermanos, de algo exquisito, algo que nos motiva a cada uno de nosotros cuando nosotros nos movemos a buscar la gracia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, todos los días Dios nos la da. Aún aquellos que no creen en Dios reciben de la misericordia de Dios. Pero el propósito aquí, hermanos, es que nosotros como familia reconozcamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando hablamos de misericordia.
Quiero empezar con esta anécdota y esto sucedió en mi vida. El lema de este día, hermanos, es regresa a casa. Y hoy vamos a analizar, hermanos, si realmente nosotros estando aquí estamos en casa. En el año 1976, en mi país, Guatemala, hermanos, hubo uno de los terremotos más tremendos que pudo pasar en mi país. Muchas familias fallecieron, se quedaron, o nos quedamos sin hogar, sin casa. Mi casa se quedó, que fue un montón de escombros. Pero la misericordia de Dios, hermanos, siempre está con sus hijos, y Dios nos concedió una nueva casa, donde Dios nos permitió vivir ahí, hermanos, desde el 76 hasta el 89, que Dios me permitió llegar a este lugar, moverme de allá para acá. En aquel lugar donde viví tantos años, hermanos, quedaron recuerdos, ¿verdad? Quedaron momentos bonitos que vivíamos nosotros como familia. Dios me permite, hermanos, justo antes de la pandemia, en el 19, regresar 30 años después. Llego yo a mi casa, su casa, y aquel lugar, hermanos, que para mí en aquel tiempo era grandísimo, donde nosotros jugábamos, donde nosotros corríamos, llegué a la realidad de que era el corredor o el patio de mi casa, hermanos. Nosotros ahí jugábamos a las escondidas y tantos recuerdos que vinieron a mí en ese momento. Déjenme les digo, una de mis hermanas jugando a las escondidas cayó en un balde de agua, de esos, ¿cómo le llaman? Barriles. Nosotros le decimos toneles de agua, y estaba casi lleno. Mi hermana cae ahí, no sabemos ni cómo dio vuelta, hermanos, y a ratito estaba parada de pie. Y vienen todos esos recuerdos, hermanos, cuando yo regresé a mi casa una vez más después de 30 años. Recuerdos como cuando, como familia, hermanos, comíamos juntos, cosa que ya muy poco sucede en los hogares y en las familias, se está perdiendo. Momentos donde nos sentábamos, hermanos, a analizar la palabra de nuestro Dios, cosa que se está perdiendo, hermanos, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Y caemos al punto, hermanos, que todos esos valores cristianos que en cierto momento se nos inculcó, como que se están perdiendo. Y eso es lo que nos está a nosotros alejando, hermanos, de la casa de Dios. Cantábamos este canto ahorita en esta mañana, ¿verdad? De la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito de pensar en la casa de Dios? Si no es hablar de unidad, de amor, de misericordia de Dios. Y vienen tantos recuerdos, hermanos, a nuestras mentes cuando regresamos a nuestra casa donde crecimos. Teníamos una vecina que casi a diario nos rompía las pelotas. Era una ancianita, ya falleció. Se nos iba la pelota, era una pelota perdida. Pero cuando yo regresé, hermanos, a ese lugar, en ese tiempo para mí era grandísimo donde nosotros jugábamos, y me fui a dar cuenta que era tan reducido que no pasan carros por ahí. Ahí es donde nosotros vivíamos y convivimos y vivimos, y surge aquella frase que quizá usted está pensando en estos momentos: y éramos felices. En esas situaciones éramos felices. Y surge la pregunta hoy en esta mañana: ¿qué es lo que nos está quitando a nosotros el ser felices como familia? El alejarnos a nosotros, hermanos, de la casa de Dios. Este día vamos a estar hablando de vuelve a casa. Es una invitación, hermanos, o es un reto que se nos está haciendo a cada uno de nosotros, que un día nosotros vamos a tener que tomar. Y vamos a analizar, hermanos, cuál es el propósito de nuestro Dios. Pero yo creo que reconocer el propósito de Dios, hermanos, necesitamos nosotros irnos hasta el principio de la creación de Dios. Cuando Dios forma al hombre, la palabra de nuestro Dios dice que Dios lo forma perfecto, sin pecado. Pero el mismo hombre, hermanos, se ha encargado de apartarse de Dios, de ocasiones hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cómo andaba Adán y Eva en aquel tiempo? No andaban solos, Dios caminaba con ellos. De repente llega el pecado, hermanos, y la palabra de nuestro Dios dice que van y se esconden. ¿A quién se le ocurre esconderse de Dios? Si Dios está en todas partes.
Pero el pecado, hermanos, ha venido a distorsionar lo que un día Dios formó. Salmo 139, 16 dice el salmista: me vistes antes que yo naciera. Y luego dice el salmista: cada día de mi vida está registrado en tu libro, sin faltar ninguno. ¿Sabía usted que usted está en los planes de Dios? Su vida está en los planes de Dios. Y que Dios, hermanos, está en cada día de su vida. El salmista lo reconoce. Pero al mismo tiempo el salmista reconoce también que su vida tiene un propósito. ¿Por qué se le llamaría al salmista al hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Se ha hecho a usted esa pregunta? Aunque pecó, sigue siendo el hombre conforme al corazón de Jehová. Y es que el corazón del salmista David, hermanos, estaba alineado con el corazón de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos, hacer, alinear nuestro corazón, hermanos, con nuestro Dios, para que podamos nosotros ser llamados hijos de Dios y conforme al corazón de Jehová. Efesios capítulo 1, del verso 11 al 14, ahí vemos, hermanos, que cada uno de nosotros somos herederos de una herencia por el propósito de Dios. Pero también, hermanos, nos recalca que somos para la alabanza de su gloria. Nuestra propia vida, hermanos, tiene que ser para alabanza de su gloria. Y ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Para vivir como un solo cuerpo, unificados en la fe y la esperanza, para la gloria de Dios, pero algo muy importante, transformándonos a su imagen. Cuando en nosotros está ese propósito, en nuestra vida, y cuando reconocemos el propósito de Dios y que somos nosotros llamados para la gloria de Dios, y que en nuestra vida, hermanos, tiene que haber una transformación, es cuando ahí nosotros entendemos el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora nos podemos preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que nos está alejando, hermanos, de esta realidad? De ese propósito que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que Dios puso eternidad en el corazón del hombre? Cuando usted carga a un bebé en sus brazos, es lo único que tiene eternidad. Un animalito no tiene eternidad. La naturaleza no tiene eternidad. Un día va a terminar. Mas el corazón, dice Dios, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nosotros esa eternidad? ¿Dónde? Porque si Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿dónde vamos a pasar nosotros esa eternidad? Y esa es la pregunta, hermanos, que necesita, yo creo que rebotar, ¿verdad?, en nuestra mente cuando hablamos del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, hermanos, no es tan solo para esta vida. El propósito de Dios va más allá. Va más allá. Cuando nuestra vida se acabe en esta tierra, hermanos, mucha gente piensa que ahí se acabó todo. Mas nosotros sabemos que es un paso hacia la eternidad. Una vez nos predicaba nuestro pastor acerca de esos 2 centímetros que aparecen de la fecha del nacimiento de una persona al fallecimiento de esa persona. Pero en esos 2 centímetros, hermanos, está enfocado el propósito de Dios para nuestra eternidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros analizar hoy en este día, cuando nos están haciendo la invitación y nos dicen, regresa a casa. Regresa a casa porque aquí es donde te conviene estar. El salmista, hermanos, él en su corazón deseaba y decía, para mí, un día en el templo de Dios es mejor que 1000 fuera de ellos. Pero si usted analiza ese verso, hermanos, el salmista dice, él no dice aquí adentro en el templo, él dice en la puerta, abriendo para que entren. El salmista se conformaba con estar ahí en la puerta sirviéndole a Dios, pero estando en su presencia. Y para él un día
valía más que 1000 fuera de ellos. Y hoy para nosotros, hermanos, hacemos lo contrario, ¿verdad? Para nosotros es mejor 1000 afuera y nos conformamos con uno aquí adentro. Nos conformamos con decirle a nuestro Dios, sí, Señor, cuando yo pueda voy. Se nos hace fácil, hermanos. ¿Qué es lo que ha quitado de nosotros el propósito de nuestro Dios, hermanos? Yo creo que cuando hablamos de regresar a casa, le decía yo a nuestro pastor, lo primero que viene a nuestra mente es el hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Vamos a analizar un poco, hermanos, en esta mañana. En Lucas capítulo 15, si analizamos un poco el contexto, hermanos, de estas parábolas, podemos ver que al principio Jesús tiene un problema con aquellos que andan detrás de Él, buscándole a ver en qué falla Cristo Jesús, criticando a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús convivía con los pecadores, ¿verdad? Con los recaudadores de impuestos, y solamente escuchaba críticas y críticas. Y a partir de esas críticas, hermanos, como que Jesús ve la necesidad, lo podemos decir, de narrar las 3 primeras parábolas que encontramos en Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan de cuáles son? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero hay una diferencia, hermanos, en esas 3 parábolas. Las primeras 2, Él sale a buscarlas, porque están perdidas. El hijo pródigo está perdido, pero es Él el que toma la decisión de regresar. Y esa es la invitación que nos están haciendo hoy en este día. Y que vuelvo y repito, hermanos, que un día nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. De tomar esa decisión. Dice, ¿estamos en Lucas? Déjame lo encuentro. Lucas capítulo 15. Verso 11, hermanos, en adelante, encontramos lo que es esta parábola. Y dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hay algo importante aquí, hermanos, que vemos, que no solamente aquel que se lo pide le da sus bienes, sino que dice que a los 2, le reparte los bienes a los 2, pero hay una diferencia, hermanos, en lo que ellos hacen con esos bienes que reciben de su padre. El mayor no vino a pedirle la herencia a su padre, mas su padre se la da por cuestión de que el primero se la pide. Sigue diciendo el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo como, hermanos, perdidamente. ¿Qué será perdidamente? No solamente perdido, perdidamente. En otras palabras, como que este joven, hermanos, no tenía remedio. A veces nosotros miramos personas en la calle, no sé si a ustedes les ha tocado, aquellos que andan pidiendo dinero. Algunos se miran como que están conscientes, ¿verdad?, de lo que andan haciendo. Pero hay otros, hermanos, que usted los mira y dije, ay, Dios mío, pobrecitos. Y viene a su mente, ya no tienen remedio. Como humanos, ¿verdad?, así pensamos. No, este ya está. Pero no es hasta cuando la persona toca fondo. Y este joven, hermanos, se llegó al punto que tuvo que tocar fondo. Dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentara qué cosas. Vea hasta dónde llegó, hermanos, este joven, perdidamente. De tener todo en su casa. Tenía un padre, hermanos, que todo se lo daba.
llega al punto de que ahora andan mendigando. Y llega al punto de querer comer del mismo alimento que comían los cerdos. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y es ahí donde yo alcanzo a entender la misericordia de Dios, hermanos. Cuando Dios toca el corazón, pero más que todo, cuando el que está perdido reconoce que necesita regresar y que necesita hacer un cambio y que ya tocó fondo. Decía un pastor en cierta ocasión, nadie, cuando está siendo probado por alguna enfermedad, o nadie cuando está al punto de la muerte, deja de creer en Dios. Todos creen en Dios. Así sea el más incrédulo, cuando toca fondo, cuando ya la muerte está cerca, ahí sí cree en Dios. Y ahí sí se acerca a alguien y le dice, por favor, ¿verdad? Ore por mí, por favor, porque ahora sí creo. Este joven, hermano, se llegó al punto de que dijo, estoy totalmente perdido. Pero me llama la atención la frase, hermanos, que volviendo en sí, su mente estaba distorsionada por el pecado. Su mente, hermanos, estaba desviada del propósito que él tenía como hijo. Y Dios, hermanos, le devuelve el propósito que él tenía. Y ahora reconoce su situación y ahora va y busca misericordia. Yo creo que esa es la clave, hermanos, cuando nosotros deseamos regresar a casa. Necesitamos reconocer nuestra situación y reconocer, hermanos, que sin Dios nosotros nada somos. Y con Dios somos ricos, decía un canto por ahí. Porque con Dios, hermanos, lo tenemos todo. Y sin Dios, hermanos, estamos perdidos. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que hace que este joven vuelva en sí. Y ahora regresa a buscar misericordia. El centro de esta parábola, hermanos, es ver el corazón del Padre. Y la gracia a través del Padre. Cuando ve a su hijo venir, hermanos, no espera que llegue, sino que él sale al encuentro y lo abraza. Pero no lo manda a bañar primero, ¿verdad? No lo hace que lo cambien primero, no, él no le importa cómo viene. Él va y lo abraza y lo besa. ¿Por qué? Porque hay gozo en el corazón de que aquel que estaba perdido, que era su hijo, una vez más, vuelve en sí y regresa a su casa. El pecado, hermanos, distorsiona la mente del ser humano. El pecado, hermanos, nos hace que nos salgamos del propósito de nuestro Dios. De ese propósito que encontramos en Eclesiastés 3:11, del que les mencionaba yo hace unos momentos. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y luego dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo ha hecho hermoso Dios. ¿Sabía que usted es hermoso para Dios? ¿Sabía que usted es lo más hermoso que Dios ha creado? Pero el enemigo, hermanos, se ha encargado de distorsionar eso hermoso que Dios ha formado. Podemos analizar nosotros, hermanos, a estos jóvenes. Podemos hacer una evaluación de estos jóvenes. Ahora me llama la atención, hermanos, que uno estaba fuera de casa. Uno agarra sus bienes y se va y lo pierde todo y está fuera. El otro se queda en casa. ¿Sabía usted que aún estando aquí en casa, hermanos, nuestro corazón y nuestro pensamiento puede estar a millas de distancia? Podemos estar lejos nosotros de Jesús.
En cierta ocasión yo escuché una predicación que me llamó la atención. Cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Y hablaba de aquel soldado que estaba siendo salpicado con la sangre de Cristo Jesús. Enfrente tenía al Hijo de Dios. Enfrente. Pero su corazón estaba lejos. Y en ocasiones así estamos nosotros, hermanos. Estamos siendo salpicados con la sangre de Cristo. Cerca de la cruz, pero lejos, muy lejos de Jesús. En otras palabras, aunque estemos aquí en casa, podemos estar fuera. Y hoy Dios nos hace la invitación, hermanos, a que volvamos nosotros a casa. Si nosotros hacemos la evaluación del primer joven que se va, hermanos, podemos ver una deshonra hacia el Padre. ¿Qué le estaba deseando este joven a su padre cuando le dijo, dame lo que a mí me toca? ¿Qué le estaba deseando, hermanos? Si no era la muerte. Porque la herencia no se daba hasta que el padre moría, hermanos. Era que se daba la herencia. En otras palabras, este joven estaba diciendo como que tu vida a mí no me interesa. Muérete si quieres, pero yo quiero lo que me toca a mí. Y yo me voy. ¿A quién le ha pasado aquí como familia? A ver, seamos sinceros. Díganme con un así. Si alguno de sus hijos en alguna ocasión se ha acercado a usted y tiene por ahí 16, 17 y su hijo le dice, pero cuando tenga 18, ¿no le ha pasado? Sí ha pasado, hermanos. Cuando tenga 18, yo me voy. Yo tengo un cuñado que ya falleció. Su hijo se acercó a él y le dijo, cuando yo tenga 18 yo me voy a ir. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta de su padre? ¿Qué esperas, mi hijo? Mira, ahí está la puerta. ¿Para qué te esperas hasta los 18? ¿Cuál es el pensamiento de un joven, hermanos, cuando piensa de esa manera? Si no, ya no estar bajo la orden de su padre, ¿verdad? Ya no quiere escuchar el hecho de que, mi hijo, necesitas hacer tu cuarto, necesitas levantar esto, necesitas hacer esto. Y ya está cansado el hijo de escuchar. ¿Y nosotros? ¿Por qué le decimos a nuestro Dios en ocasiones, no, Señor? ¿O nos cansamos de escuchar nosotros la voz de Dios? ¿Cuál es el papel de un hijo, hermanos? ¿Cuál es el papel de nosotros como hijos de Dios? Podemos analizar cuál es el papel de Dios como Padre. Y Él sigue siendo justo. Y Él sigue cumpliendo, hermanos, con su papel de Padre. Porque las promesas de Dios, hermanos, las tenemos a manos llenas. Este joven tenía todo en su casa. ¿Qué le faltaba? No le faltaba nada. Mas él decide alejarse. Y ahora anda ya mendigando, hermanos, alimento. Aquí tenemos una mesa nosotros enfrente, llena con los mejores manjares que usted se puede imaginar. Pero nos conformamos, hermanos, con ir a comer cuando este joven se aleja, hermanos, físicamente de su padre, se puede interpretar, hermanos, como lo que él quería era libertad sin límite. Tener libertad y hacer lo que él quisiera. Lo que a él le placiera, libertinaje. Cuando nosotros no queremos estar cerca de Dios es porque queremos hacer lo que nosotros queremos. No queremos escuchar la voz de Dios. Y por eso en ocasiones decidimos nosotros alejarnos de Dios. No queremos estar bajo autoridad de Dios. Es lo que pasa con nuestros hijos. Quieren hacer lo que ellos quieren. No quieren obedecer. Pero hay algo, hermanos, que me llamó la atención. Que al malgastar, hermanos, desenfrenadamente los bienes de su padre, porque todavía eran de su padre. Todavía estaba vivo. Y si estaba vivo, todavía le pertenecían los bienes. Se los había dado, pero todavía eran de su padre. Y los fue y los malgasta, hermanos. Para mí es como falta de gratitud por lo que su padre
ha hecho o hizo en su vida. Cuando nosotros malgastamos nuestra vida, hermanos, allá afuera, en nuestros placeres, en lo que nosotros queramos, estamos siendo mal agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay un desagradecimiento hacia Dios cuando nosotros malgastamos nuestra vida. Al principio hablábamos de un propósito, ¿verdad? De cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como hijos. Pero si no estamos cumpliendo nosotros con ese propósito, estamos malgastando nuestra vida, hermanos, estamos deshonrando nosotros a nuestro Padre. Estamos deshonrando nosotros a nuestro Dios. Pero también, hermanos, hay una deshonra si pensamos en su identidad. Él era hijo. Él estaba con su padre y era hijo. Y se va y ahora se considera de lo peor. De hecho, de él sale decir, no soy digno de que me llames hijo. Perdemos, hermanos, nuestra identidad cuando nosotros nos alejamos de Dios. Ya no somos llamados hijos. Y viene la pregunta, ¿y ahora qué somos llamados entonces? Y si analizamos, hermanos, al hermano mayor, vemos desde el verso 25 hasta el verso 32, podemos ver la actitud de este joven. Cuando viene caminando, dice, del campo y escucha que hay bulla, ¿verdad? Y comienza a preguntar y dice, pues, ay, ¿qué está pasando allá? No, es que hay una fiesta por ahí porque tu hermano que estaba perdido ha regresado. Volvió a casa. ¿Cuál fue la actitud, hermanos, de este joven? Para empezar, la palabra de Dios dice que estaba afuera. Y va el padre y lo busca, hermanos, para que venga y que venga él también a disfrutar del gozo que había porque había regresado su hermano. Y él toma la decisión de no entrar, de no participar de ese gozo que había en su padre. Cuando el joven le reclama a su padre y le dice, por mucho tiempo yo te he servido, por mucho tiempo yo he estado aquí contigo y tú a mí no me has dado nada por lo que yo he hecho, por ser obediente. ¿Cómo estaba la relación, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo estaba la relación entre padre e hijos? Si hay reclamos. ¿Cómo estaba? ¿Cómo podemos nosotros valorar, hermanos, o calificar la relación que había entre padre e hijo? Si hay reclamos. ¿Qué nos distrae a nosotros, hermanos, hoy en día? Para que aún estando en casa, podamos nosotros estar fuera, perdidos. Yo llego a la conclusión, hermanos, que los dos estaban perdidos. Uno afuera de su casa y el otro adentro de su casa. ¿Qué pasa en nuestro corazón, hermanos, cuando alguien regresa, que se va por un tiempo de nuestra iglesia? Y el hermano regresa. ¿Cuál es nuestro pensamiento? De ir a abrazarlo y darle la bienvenida y gozarnos con él porque regresó, o decimos, no, este regresa pero al rato se va otra vez. ¿Con qué mente, hermanos, nosotros recibimos a aquel que regresa a casa? Este joven, hermanos, yo lo que alcanzo a entender, hermanos, que no existía en él ese gozo por la reconciliación que había encontrado aquel joven perdido. Y nosotros, hermanos, necesitamos ser parte de ese gozo cuando alguien regresa a casa. La palabra de nuestro Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando uno se arrepiente, cuando uno entra en sí y decide regresar a la casa. Pero nosotros, hermanos, no queremos ser parte de esa fiesta en ocasiones. A mí me tocó ver una situación bastante triste, hermanos, y lo digo de esta manera, triste, porque pasó en la iglesia donde yo asistía. En una santa cena,
estaba una hermanita enfrente de un hermano que hacía mucho tiempo que se había retirado de la iglesia. Y ese día decidió él regresar, ser parte de aquella celebración, porque es una celebración la Santa Cena. Y pasa el hermano que estaba repartiendo el pan y él agarra un pan y lo pone en su mano. Y la hermanita que estaba enfrente se acerca y me dice, ¿por qué le están dando pan a él? Él no puede tomar la cena. ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo para decir que él no es digno? Para empezar, nadie es digno. ¿Quién se considera digno de los que estamos aquí en este lugar? A ver, atrévase a levantar la mano. ¿Quién es digno, hermanos, de la misericordia de Dios? A veces así actuamos. Necesitamos nosotros ser parte del gozo de Dios cuando alguien decide regresar a casa. Este joven estaba afuera de su casa, estando adentro y no quería entrar. Era parte de su hogar y él prefirió, hermanos, estar afuera. De hecho, le reclama el padre y el padre le dice, oye, pues si todo es tuyo, si no has disfrutado es porque no quieres, porque todo lo que tengo yo es tuyo. Y así nos dice Dios, hermanos, en esta mañana, todo lo que yo tengo es tuyo, es para que lo disfrutes, mas tú prefieres irte allá afuera, ir a mendigar allá afuera teniendo todo. Dios nos invita, hermanos, a poder regresar nosotros a casa. ¿Qué había en el corazón de aquel hombre, de aquel joven? No había gozo, no había paz, no había ese gozo que había en el Padre. Dice Zacarías 8:8. Zacarías capítulo 8, verso 8. Yo los haré volver a casa nuevamente, le dice Dios al pueblo, y ellos vivirán tranquilos en Jerusalén, dice esta versión, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, un Dios justo y fiel. Esa es la promesa de parte de Dios para todo aquel que decida regresar a casa. Encuentra a un Dios justo y a un Dios fiel. Dios promete, hermanos, una restauración. Y eso es lo que Él estaba haciendo en aquel tiempo, hermanos, cuando se juntaba con los pecadores a comer con ellos. Estaba rompiendo con las expectativas de ellos. Pero no tan solo eso. Les estaba dando una oportunidad a ellos a una restauración. Cosa que aquellos que se consideraban justos, buenos, no lo tenían. Nosotros, hermanos, en ocasiones nos reconocemos como justos y buenos. Y despreciamos nosotros la misericordia de Dios. Pero Dios es tan grande en misericordia, hermanos, que Dios va y nos vuelve a llamar y nos vuelve a hacer la invitación una vez más y nos dice, vuelve a casa. Quiero dejarlos con esto. Nuestra posición como hijos determina nuestra relación. Nuestra posición como hijos determina nuestra relación. Podemos estar aquí, hermanos, pero al mismo tiempo estar fuera. Porque eso, hermanos, establece una relación de amor. Una adopción, pero también una herencia. Yo creo que esto no se trata de un estatus basado en los méritos, hermanos, de lo que nosotros hacemos. O de adquirir algo por lo que nosotros hacemos. Sino que lo que somos por medio de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús ahora nosotros somos hijos, herederos de Dios. Como hijos, hermanos, recibimos derechos, privilegios espirituales y creamos una relación de seguridad
y una relación de confianza. Pero cuando nosotros, hermanos, tomamos el papel de hijos, dice Dios, si yo soy tu hijo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra si yo soy tu padre? Si nosotros tomamos el papel como hijos, hermanos, recibimos nosotros la guianza por medio del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón se alinea al corazón de Jehová. Y número 2, nuestra condición, hermanos, como hijos determina nuestras acciones, nuestros hechos. Si nosotros estamos bien con Dios, vamos a hacer cosas buenas. Vamos a buscar lo bueno, vamos a buscar lo que le agrada a Dios. Yo creo que podemos nosotros estar aquí en la iglesia, hermanos, haciendo todo. ¿Qué pasa con alguien que recién recibe el Evangelio? No sé si solamente aquí pasa, digo, en nuestra iglesia ya pasa, o aquí también. Pero cuando alguien recibe el Evangelio, hermanos, está recién nacido, todo lo quieren hacer, ¿verdad? Déjeme a mí, hermano, yo trapeo, no déjeme, mire, yo hago esto, yo acá, yo acá, yo acá. Yo quiero hacer todo. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué dejamos de ser lo mismo? ¿Por qué dejamos nuestro primer amor? ¿Por qué no nos olvidamos de nuestro primer amor? Nuestras acciones, hermanos, no determinan lo que nosotros somos. Aquel joven, cuando vuelve en sí, hubo un arrepentimiento interno y busca el perdón. El joven mayor estaba en casa, hermanos, pero la relación que tenía con su padre era una relación, ¿cómo podremos decirlo? Superficial. Él esperaba algo a cambio por lo que estaba haciendo, mas aquel joven, hermano, reconoce su situación y él reconoce que él no merece nada. Y cuando nosotros buscamos a Dios de esa manera, hermano, reconociendo nuestra situación, no mereciendo nada, Dios nos da todo. Porque este joven recibió todo de parte de Dios. Esta mañana Dios nos dice, regresa a casa. Pero regresa buscando esa relación. Esa relación que nos va a determinar a nosotros como hijos de un Dios justo y de un Dios fiel. Dios los bendiga, hermanos. Y paz a vosotros. Con nosotros, nuestro hermano